deberíamos englobar. Es una cuestión legal. Hablar con la reforma. Que cada partido del interior. Tiene que ver sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social. Que la productividad ha sido empieza a restar sensibilidad. El problema del crédito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Pascal Beltrán del Río y me da gusto darles la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Me acompañan Martín Espinosa. ¿Qué tal, Pascal? A todos muy buenas noches. José Luis Vargas. Hola, Pascal. Humberto Musacchio. Buenas noches. Y José Buendía. Pascal, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bueno, la noche del jueves pasado se conoció que un grupo de militares quedó a disposición del juzgado sexto militar bajo acusaciones de infracciones a la disciplina, desobediencia e infracción de deberes, según las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia Militar. Estos elementos del ejército participaron en el enfrentamiento en Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 presuntos delincuentes el 30 de junio pasado. La Sedena informó que esta acción se realiza de manera independiente de las investigaciones que llevan a cabo sobre los mismos hechos las autoridades civiles. Antes, ese mismo día, el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, dijo que el ejército respetará los derechos humanos de la población y quien no lo haga será puesto a disposición de las instancias jurídicas correspondientes. Informaciones del gobierno estatal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos apuntan a un enfrentamiento, pero ¿ante qué tipo de evento estamos en Tlatlaya? ¿Qué retos genera para las autoridades civiles y militares? ¿Qué instancias deben participar en la investigación de este caso? ¿Cómo se debe tomar la apertura de las instancias gubernamentales para el desarrollo de las investigaciones? Pepe, buen día. Comienzo contigo. Bueno, pues yo creo que el arranque es partir de que en efecto ya hay una investigación abierta. El ejército, Sedena, puso ya a disposición de la Procuraduría Militar a un oficial y a 7 soldados que están siendo investigados. Entiendo, los cargos son desobediencia, infracciones al reglamento y actuar contra la normatividad del ejército. Hay también una investigación, parte de la PGR. La próxima semana entiendo que se va a formar también una comisión en la Cámara de Diputados que quizá estaría acompañada por organizaciones civiles para investigar lo que a todas luces puede constituir, digamos, que el caso de violación de derechos humanos más grave del sexenio de Peña Nieto. En sí mismo me parece que eso es contundente. Estamos ante la posibilidad, o por lo menos lo que se va a investigar es si se trató de una confrontación o como un testigo denunció, se trató de una ejecución extrajudicial. Si eso se llegara a comprobar, estaríamos, repito, pues creo que frente al caso de violación de derechos humanos más grave del sexenio de Peña Nieto, que en sí mismo me parece que es suficientemente elocuente frente a la problemática frente a la que estamos. Pero si a eso le añadimos el contexto en el que se produce, después de venir prácticamente de un sexenio en el que, y son cifras oficiales reconocidas, por ejemplo, por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en mayo pasado en el Senado, sobre, de 2005 a la fecha, cerca de 24,800 desaparecidos en este país, de los cuales cerca de 2,600 aproximadamente hay indicios de que pudieron haber participado funcionarios públicos, de los cuales, por supuesto, el número de recomendaciones es bajísimo. Son, hasta donde recuerdo, apenas de todas estas casos registrados, 17 recomendaciones. Lo que nos habla de, digamos, déjenme utilizar esta palabra un poco, la oscuridad. No quise decir amnesia, porque eso ya podría implicar voluntades, pero sí la oscuridad en la que los últimos, pues casi 10 años, se ha registrado pues una sistemática situación de violación a los derechos humanos a partir de las cifras que se han dado a conocer, no solamente la Comisión de Derechos Humanos, sino muchos otros. Y si ponemos esto en el contexto de lo que acaba de suceder en Tlatlaya, todavía me parece que cobra una mayor gravedad y a su vez creo que explica por qué
ha habido, digamos que una reacción tan rápida, por ejemplo, en el caso del ejército, a pesar de que, desde mi punto de vista, ya nos meteremos al punto, no informó adecuadamente y ha sido reactiva, pero las últimas declaraciones, las que citabas en la introducción, diciendo que el ejército iba a defender a la población, iba a estar para proteger a la gente y abrir el expediente a estos ocho militares, un oficial y 7 soldados, te habla de que es muy difícil hoy ya poder entrar o enfrentar una situación como esta después de la saga de presuntas violaciones a derechos humanos, que son, las cifras me parece que son elocuentes, pues una situación de extrema gravedad. José Luis, ¿qué te parece a ti la decisión, en todo el contexto del que ha hablado Pepe, la decisión del ejército de poner a estos elementos a disposición del juez militar? Bueno, primera es ante el juez militar, pero evidentemente ya lo anunció el general Salvador Cienfuegos, también es ante las autoridades civiles una vez que pues, lleguen a tener los primeros elementos de investigación. A mí eso me parece, por un lado, a ver, hay que decirlo, es un aspecto en la política nacional fundamental, es un antes y un después del tipo de comportamiento de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil mexicana. O sea, creo que es el primer punto. Que no es necesariamente una cuestión voluntaria estrictamente de quien hoy dirige las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, sino que viene de unos años antes a partir de la Suprema Corte de Justicia de la resolución de Rosendo Radilla, hace 2 años aproximadamente, en la cual el Ejército previamente se oponía radicalmente a que el fuero militar pudiera ser, digamos, no aplicado cuando se trataba de un civil que pues era afectado por un elemento de las Fuerzas Armadas. Entonces, en esa sentencia, básicamente lo que dice la Suprema Corte es, cuando hay un sujeto activo que es es militar y hay un sujeto pasivo que es un ciudadano, no aplica el fuero militar y tendrán que entrar pues el fuero civil para que sea juzgado en igualdad de condiciones. ¿Por qué razón? Precisamente por eso, porque hay un sentido natural en las Fuerzas Armadas de autoprotección entre ellos mismos, es decir, de cuerpo, claro, eso es una cuestión de preservación, inclusive, en el cual dicen, si a mí me mandan a la guerra y yo tengo que pues, arriesgar mi vida, y a veces evidentemente suceden errores, como a todos les pueden pasar, y el día de mañana yo soy juzgado haciendo mi trabajo, pues entonces hay esta, digamos, complicidad colectiva muchas veces para cuidar a sus propios elementos. Incluso frente a abusos que el sexenio pasado, en el sexenio de Felipe Calderón, hubo muchísimos escándalos de abusos militares, y pues que había una determinación por parte del general secretario que pues el presidente no se oponía a respetar ese fuero y a no entrar más allá. Supimos de unos cuantos asuntos de retenes que pues eran... Sí, un asunto en Sinaloa, ¿no? En Sinaloa y otro en Nuevo León, sí, que eran tiroteados pues porque... Sí, fuego abierto a la población. Porque la gente se pasaba, ¿no? Les daba miedo, salían corriendo y los acribillaban, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que en el anterior gobierno verdaderamente pues se jugaba al son del ejército, porque además imponían sus reglas en las negociaciones. Me parece que es un paso fundamental del presidente Peña Nieto decir, no lo vamos a permitir y vamos a aplicar lo que dijo la Suprema Corte, que no es optativo, y espero que eso lo que genere es una discusión, y ya habrá esa discusión a la Ley de Seguridad Nacional y por supuesto al acotamiento de ese fuero militar frente al Código de Justicia Militar. Martín, difícil, como lo dice José Luis, el papel de las Fuerzas Armadas. Están en una lucha en la que no quisieran estar, y no lo digo yo, lo dijo el propio general secretario en otra conferencia, no la del jueves pasado, y están frente a peligros reales de personajes delincuenciales o presuntamente delincuenciales que tienen armamento pesado,
Y bueno, porque vivimos en un Estado de Derecho, tienen la obligación de cuidar los derechos humanos de las personas, pero sin duda es una situación difícil para los militares. Sí, es un arma de dos filos. Yo recuerdo en alguno de los programas hace ya más de un año, hablábamos del tema del ejército desde Fox, pasando por el sexenio de Calderón, y ahora en este nuevo régimen, nuevamente el PRI al frente del Poder Ejecutivo Federal, el tema del ejército es un tema muy delicado porque en el momento en que tú los sacas a las calles a cumplir labores que no han podido cumplir por corrupción, por ineficiencia, por falta de armamento, por falta de entrenamiento, policías que son las que deben combatir este tipo de ilícitos contra la delincuencia organizada, al momento en que tú sacas al ejército a las calles a ver quién los mete, ¿no? Pero aquí yo lo que creo es que hay una gran inconformidad que ya la platicábamos en el cambio de sexenio con el ejército y los presidentes por precisamente ese trabajo que han tenido que hacer, que no es retribuido ni económica ni socialmente en beneficios para los soldados o para la tropa. ¿Quién dijo o quién reveló hace unas horas, y por lo cual se dio a conocer el arresto de 8 miembros del ejército? ¿Quiénes fueron los que revelaron que los habían ya capturado y estaban detenidos en el campo militar número 1? Los propios familiares de los soldados. Los propios familiares de los soldados contactaron a gente de las agencias informativas internacionales para reportarles que sus familiares habían sido detenidos, decían ellos, injustamente. No podemos decir si son culpables o no, eso lo tendrá que hacer la justicia y para ello se está haciendo la investigación. Pero lo que me queda claro es que hay descontento, sobre todo entre las bases de la milicia, por la forma en que el ejército ha sido tratado en los últimos años, cuando se le ha pedido que hicieran trabajos que no le corresponden al ejército, que han sido incluso inconstitucionales, pero que han tenido que hacerlo, y que a la hora de que se les pretende o se les quiere retribuir ese servicio a la patria, al contrario, cuando pasan hechos como estos, se les recrimina a nuestras Fuerzas Armadas el abuso, el uso excesivo de la fuerza, la prepotencia, el disparar contra la población civil, y lamentablemente estos hechos contra presuntos delincuentes, pues también marcan esa parte no escrita de las reglas del ejército mexicano que hace muchas décadas no salían a la luz y que hoy afortunadamente podemos decir que se ventilan públicamente, aunque yo insisto que esto que se está viendo con el incidente que ocurrió en Tlatlaya, en el Estado de México, se debió más que nada a la presión internacional de organizaciones no gubernamentales que fueron las que insistieron en que había indicios o existen evidencias de que hubo ejecuciones extrajudiciales, y extralegales. Y hay testigos, precisamente gente que escapó de ese enfrentamiento, que fue la que aportó datos y que dijo que a estas personas ya en el piso sometidas las habían ejecutado y les habían dado hasta el tiro de gracia, ¿no? Escenas fabricadas, parece ser que los movieron del lugar, les colocaron armas que no estaban en posición de combate. En fin, hay muchas cosas que lamentablemente volvemos a lo mismo. Pues hay que pagar los platos rotos y lamentablemente los paga la tropa, ¿no? Humberto Musacchio, aquí se evidencia, entre otras cosas, una terrible ausencia de protocolos a la hora de combatir, y no lo digo solo de parte del ejército, yo creo que en general los cuerpos de seguridad pública encargados de luchar en contra de la delincuencia organizada, pues carecen casi siempre de protocolos adecuados, de cómo enfrentar estas situaciones, cómo detener, cómo levantar evidencias, cómo procesarlos. Hemos visto en años anteriores la manera en que han salido libres muchos presuntos delincuentes porque los expedientes estaban mal integrados. No están los protocolos, siguen sin estar. Ahora, la intervención de los ejércitos en conflictos que corresponde resolver al orden civil, me parece que siempre tiene siempre aristas muy filosas. En cualquier país donde ustedes observen que interviene el ejército para hacer funciones de policía, hay excesos, hay una manera impropia de abordar esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque el ejército no está formado para ser policía. El ejército tiene otra función. Y en México, afortunadamente, ha desempeñado labores
que todos reconocemos, labores altruistas cuando hay catástrofes, cuando hay inundaciones, en fin. Ese es el ejército que quisiéramos ver en las calles, pero no, lo mandan a combatir haciendo funciones de policía en un país de policías tradicionalmente muy corruptas. Sí. Están mandando al ejército a la corrupción. Una función que ellos no quieren, además. Pues yo creo que no la quieren porque para los altos mandos eso significa mandar a la corrupción a los soldados. Significa mandarlos a disparar cuando no siempre se tiene claro quién es el enemigo. Porque en la batalla callejera, en la batalla contra la delincuencia, los enemigos no están tan claramente delimitados como en una guerra entre naciones o una guerra civil, que tampoco es el caso. Yo lo que considero es que deberían apurarse ya con lo de la Policía Federal, que se estaba constituyendo precisamente para poder retirar al ejército de las calles, pero parece que no avanzamos gran cosa, la delincuencia sigue ahí. La gendarmería, ¿no? La gendarmería. Hay cifras alegres que dicen que está bajando la delincuencia, el número de delitos, ¿Dónde? pero yo tengo serias dudas porque se contradice con lo que aparece todos los días en los periódicos. Creo pues que el ejército no es la institución indicada para resolver el problema de la violencia en las calles en México. Pero tampoco hay la opción esta que se está construyendo, me parece que con demasiada lentitud, con una parsimonia que a final de cuentas va a ser muy costosa para el país. Bueno, pues ahí están planteados los argumentos iniciales de nuestros panelistas. Vamos a seguir hablando de este tema, de los hechos de Tlatlaya del 30 de junio pasado y la forma en que se están investigando estos acontecimientos por parte de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora el propio ejército que ha emprendido su propia investigación, deteniendo el jueves pasado a 8 militares. No se vaya, esto es Círculo de Ideas, seguimos con el debate. Regresamos a Círculo de Ideas. Probablemente usted en casa esté preguntándose si la investigación militar anunciada el pasado jueves pues es parte de la voluntad de las Fuerzas Armadas de ser absolutamente transparentes en los hechos ocurridos en Tlatlaya o es una reacción a un conjunto de investigaciones por parte de organismos civiles, por parte de los medios que revelaron la probabilidad de que ahí en Tlatlaya hubiera ocurrido una ejecución. Entonces el ejército, el gobierno estarían reaccionando ante eso. ¿A ti qué te parece, Pepe? Buen día. No, me parece que desde luego se trata en buena medida de una exigencia y del contexto que yo hablaba al principio del programa. En efecto, la estrategia de lucha contra el crimen no ha cambiado. Sí partimos de que sigue siendo el ejército el que está en las calles combatiendo el crimen. En eso la estrategia del presidente Peña Nieto respecto al anterior no ha tenido una modificación importante. Pero hay dos cosas que me parece que es necesario subrayar. El que una institución como el ejército o la policía estén en esa labor de lucha contra el crimen organizado, contra el narco, etcétera, etcétera, contra la delincuencia, no los exime en ningún caso de responsabilidad. Es imprescindible. Lo dijo el secretario de la Defensa. En efecto, que partan de, me parece casi como lo mínimo. Es una institución que está ejerciendo una responsabilidad pública y la primera responsabilidad que tiene una institución democrática, porque tenemos que partir que si el ejército está en este país, es un ejército democrático, ¿no? Que apoya las instituciones democráticas, es respetar los derechos humanos. Están en la base de cualquier constitución. El ejército tiene la obligación de responsabilizarse en consecuencia de sus actos. Si quería o no quería, si lo mandaron o no lo mandaron, si está desagusto o no está desagusto, en cualquiera de esos casos tiene responsabilidad y parte de su responsabilidad, y ahí retomo la idea que tú ponías en el primer bloque, es en efecto seguir una serie de protocolos que aseguren el buen cumplimiento
del trabajo de las Fuerzas Armadas. Me parece que esas dos cosas son exigencias imprescindibles, sobre todo porque no venimos solamente de un caso como el que desafortunadamente ocurrió en el Estado de México, sino de cifras espeluznantes. O sea, estamos hablando de 24.800 desaparecidos en este país. Ahora, y hay solamente 17 recomendaciones. ¿Cómo se puede entender eso? Hay que decir, Pepe, no lo sabemos, hay que investigarlo, pero no pueden atribuirse todas esas desapariciones a acciones de cuerpos de seguridad del Estado. Ni lo estoy haciendo. Ni lo estoy haciendo. Lo que estoy diciendo es que hay el registro de que en este país, al calor de la lucha contra el narcotráfico, se han producido registros de desaparecidos por 24,000 personas. Es un número muy alto. Porque, por ejemplo, lo que tenemos hoy, ¿qué es? ¿Cuántas investigaciones tenemos abiertas sobre eso? Bueno, pregúntale a la omisión se dice, de derechos humanos. No sirven para nada. Comisión. Venimos a ver, de esos son 17 recomendaciones de 2005 acá sobre desaparecidos. Yo solo quería decir que venimos la semana pasada también del secuestro de un diputado federal, el asesinato. El intento de desaparecer la evidencia quemando la camioneta. Es decir, también puede suponerse, porque estamos en el terreno de las suposiciones de hechos que tendrían que ser investigados cabalmente, de que muchas de estas desapariciones son producto de la acción de los grupos criminales, ¿no? Claro. No nos cabe la menor duda. Y la obligación del ejército es combatirlos. Pero hay una serie de reglas y procedimientos, como por ejemplo, no hacer ejecuciones extrajudiciales, que es lo que se está investigando en el caso de Tlatlaya, que es lo mínimo para mantener un sistema democrático y un Estado de Derecho. José Luis, retomo la pregunta de la apertura del bloque. Tú decías en el bloque anterior que pese a que hubo incidentes semejantes de agresiones de militares en contra de la población civil en el contexto de la lucha en contra de la delincuencia el sexenio pasado, ahí no hubo voluntad de abrir la investigación de los hechos, como aparentemente estamos viendo aquí, ¿o qué te parece a ti? Bueno, a ver, yo como diría nuestro querido amigo Ángel Verdugo, a quien le mandamos un saludo, aquí corto cartucho con Pepe. Es decir, me parece que, y contesto a tu pregunta, Pascal, me parece que... Está muy militar hoy me parece que, a ver, claro que hay una decisión política detrás de esto que estamos viendo. Es decir, al ejército le tiene sin cuidado lo que digan las organizaciones civiles y los medios de comunicación. Siempre le han tenido sin cuidado. ¿Qué pasa? Que evidentemente el contexto de exigencia, quién lo abre o quién no lo deja de abrir, pues también el Estado, es decir, también el gobierno que dice aguas con esto, aguas general secretario con que sigan sucediendo estas cosas. Entonces, a mí me parece que ahí sí hay que darle un reconocimiento a este gobierno de esto que estamos viendo, porque el sexenio pasado, insisto, yo tuve la oportunidad de estar en reuniones cuando estaba la cúpula militar y eran intransitables en esos temas, es decir, y chantajeaban y te decían, pues si no salgan ustedes a las calles, es decir, si nos quitan estas condiciones con las cuales nosotros vamos a operar. Sí, porque era con gobiernos que no traían una tradición del ejército como parte de una estructura, como hoy la tiene el PRI o la tuvo el PRI hace muchos años. Y segundo factor que también estoy en desacuerdo con Pepe, claro que hay una diferencia sustancial en la política contra el combate a la inseguridad, el sexenio pasado y el crimen organizado y este sexenio. El sexenio pasado había una política delirante en torno al tema que finalmente tenía una razón de ser, pero creo que se llevó a unos extremos y a un nivel, desde mi punto de vista, de irresponsabilidad en el tema. ¿Dogmático, digamos? Sí, es decir, creo que al final... Fundamentalista. Me parece que en este gobierno, tampoco es que lo estoy alabando, porque me parece que también hay un efecto contrario, es decir, hay una preocupación más por lo mediático que por lo real en torno a este tema, y creo que eso ha despresurizado a la cúpula del ejército en torno a que no están en el mismo nivel de riesgo ni cercano al que estuvieron en el sexenio pasado. Y eso obviamente pues te genera condiciones para que no tengas que tener a tus mejores elementos con riesgo. Y déjenme decirles una anécdota, es decir, el sexenio pasado había unas cuestiones, por ejemplo, en el cual en ciertas situaciones se daban, en fin, balaceras y combates, el ejército mandaba absolutamente a todas las autoridades, es decir, llegaba con el Ministerio Público y le decía, Ministerio Público, tú acreditas A, B, C y D, hasta les pasaban ya lo que tenían que firmar.
porque el control, esa era la condición, el control era total, es decir, por zonas, es decir, quieren que esté el ejército domina absolutamente todo. Creo que esto que estamos viendo, es decir, que salga el procurador general a decir, vamos a investigar, ¿no? Pues ya empieza a hablar que además de otra... ahí hay que decirlo sobre Murillo, su discurso ha sido congruente desde el principio del sexenio, en torno, digamos, en el no uso de testigos protegidos, en cuidar a la imagen de los presuntos culpables. Es decir, en este sentido, podemos decir que su postura ante Tlatlaya es congruente con su discurso anterior. Y es rompe. Y es congruente además con lo que se anuncia esta semana que pasó en términos de las nuevas potestades que va a tener la Fiscalía General de la Nación. Es decir, mucho mayor autonomía, mucho mayor capacidad de investigación, mucho mayor capacidad de, digamos, de por sí mismo hacerse de elementos para poder decir, juez, consignas o no, hay delito o no delito que perseguir. Eso me parece que sí es avance, pues evidentemente porque estamos viendo más garantías para los ciudadanos. Para precisar la crítica de José Luis, a ver, yo en absoluto escatimo reconocimiento a la salida del ejército de comprometerse a respetar los derechos humanos. Así como también creo que hay una decisión política, en este caso el gobierno federal, para que se abra esta investigación. Me parece muy positivo. Pero ojo, junto con la presión internacional que señalaba Martín, hay elementos internos que forman parte de la evolución que ha traído hasta este punto. Es decir, no es nuevo la discusión sobre acotar el fuero militar. Venimos discutiéndolo hace cuánto tiempo. Sí. El mismo ejemplo que tú pusiste sobre el caso de Rosendo Radilla y las resoluciones de la Corte dan cuenta de que en el contexto de la guerra contra el narco y las denuncias de violaciones a derechos humanos, ha habido una creciente conciencia sobre la necesidad de que el ejército se someta y rinda cuentas sobre sus actos en actividades de lucha contra el crimen. Digamos que no llegamos de la nada. Esos factores internos de exigencia, a ver, ustedes no pueden actuar irresponsablemente, ustedes no pueden estar. Y además está la fuera. experiencia internacional, Pepe, porque en todos los países en donde se ha dicho que se vale combatir la delincuencia como sea, siempre se revierte. Siempre ocurre mayor violencia, siempre quienes son encargados de perseguir el delito se vuelven delincuentes. Lo vimos con la Dirección Federal de Seguridad aquí en México en años anteriores. Así que la experiencia internacional yo creo que también cuenta en este caso, ¿no? Sin duda, y además la pretensión de restablecer la seguridad, abrogándote el derecho de generar cualquier tipo de acto, sea de la índole que sea, como conculcar los derechos de una persona, es atentar contra el Estado de Derecho y la democracia en este país. Humberto. El mayor daño que han sufrido las Fuerzas Armadas lo han causado gobiernos civiles. Si observamos, desde los años 20, la persecución de candidatos inconformes con las matanzas que llevaban, en los años 40, 50, la represión a los movimientos sindicales, sacaban al ejército a cumplir esa función que no le corresponde. Y actualmente andamos en lo mismo. Es decir, yo creo que el ejército es una institución muy respetable, pero tiene que empezar por respetarle al gobierno civil. Si no es así, creo que el prestigio del ejército se empeña en tareas por razones que ni siquiera le corresponden. El 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco es un expediente abierto para el ejército mexicano. Y los gobiernos del PAN, del PRI, han sido incapaces de cerrar ese expediente, de tener muy claro quién fue el que dio las órdenes, por qué se enfrentaron el Estado Mayor y las fuerzas que venían del campo militar. Hay cosas ahí que se quedan en la oscuridad y los militares tampoco, por disciplina, por respeto al gobierno civil, no las hacen públicas, pero yo creo que deberían hacerlo. ¿A ti qué te parece? Retomo la pregunta que hicimos inicialmente. ¿A ti qué te parece? ¿Por qué se anuncia esta investigación? Es una investigación que parte pues, de la coherencia o de la voluntad de que sea transparente el uso de las Fuerzas Armadas en contra de la delincuencia y en general el combate a la delincuencia, ¿o es algo reactivo? ¿A ti qué te parece? Parece que ese es un caso extremo
al que se llegó por iniciativa del propio grupo militar que estaba en esa operación. Parece que ejecutaron a los muertos lejos del lugar donde fueron encontrados. Las armas que les depositaron a un lado no estaban en actitud, no estaban en posición que implicara que los muertos estuvieran defendiendo. En fin, hay una serie de circunstancias ahí que inciden en esta situación, y la presión de las ONG, sobre todo las internacionales, me parece que ha sido determinante. Pero el ejército tampoco tiene por qué cargar con la irresponsabilidad de algunos de sus elementos. No, tiene que investigar, procesar y castigar. Y hace si muy hay bien una violación de sus propios elementos. Hace muy bien el general secretario en salir a deslindar este asunto. Pero a ver, Pascal, yo creo que esto que menciona Humberto es bien importante, porque yo creo que no podemos escatimar ninguna de las dos factores. Es decir, evidentemente hay una decisión del gobierno civil de decir, acates esto, porque es una convicción que fue, como dijo Martín, fue el presidente a la Asamblea General de la ONU a pronunciarse. Y también es una flexibilización de forma de ver las cosas de las Fuerzas Armadas. El caso claro es el de los cascos azules que anunció el presidente. Había habido 3 sexenios anteriores en los cuales hubo el intento y no había forma de convencer a las fuerzas militares, a la cúpula militar, de que se prestaran a eso. Sobre todo al ejército, porque creo que la Marina... Al ejército, claro. Sí. ¿Por qué? Porque decían que no se podían someter a un militar extranjero, a alguna fuerza de mando extranjero. Bueno, esto que estamos viendo es una instrucción, evidentemente, el presidente de la República, no le estamos preguntando, pero también es una apertura en las Fuerzas Armadas de decir, nos sometemos porque el señor es el jefe de las Fuerzas Armadas y punto. Y creo que ya estaban perdiendo sus papeles. Y en ese sentido es una buena señal, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, vamos a continuar con este tema. No se vaya, esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. José Luis Vargas introdujo el tema de la participación de México nuevamente después de muchos años en las operaciones de mantenimiento de paz de Naciones Unidas, conocidos popularmente como cascos azules. ¿Qué les parece a ustedes esta iniciativa, Martín? Pues es un terreno muy pantanoso. Yo creo que no en balde el ejército había manifestado en otros regímenes, como el caso del gobierno panista, de no participar, pues por lo que esto implicaba, decía José Luis atinadamente, sometimiento a mandos extranjeros o a una fuerza, pues, poco benéfica para la estructura del ejército mexicano, tal cual como la conocemos dentro de nuestra propia idiosincrasia política. Bueno, se ha dado finalmente, sin duda que es una decisión del hombre fuerte de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, como le decían en el argot antiguo de la política, el primer comandante, ¿no? El comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y es una decisión que sin duda yo creo que va a generar una sacudida o va a tener que generar una nueva estructura dentro del ejército mexicano. Yo no sé si para bien o para mal, ahorita es muy prematuro, muy pronto para poder establecer qué va a pasar o qué puede pasar si México o la participación de México en esta Fuerza Internacional de Paz. Se ha dicho que no va a ser en labores de combate. Sí, no, pero de alguna manera... Por ahora. Por ahora. Sí, pero es que volvemos a lo mismo. Es algo que todavía no tenemos la certeza de cómo va a ser operativamente, cómo va a funcionar. Habrá que esperar este tipo de noticias, cómo lo van a implementar en la práctica, pero indudablemente que es un tema muy pantanoso, muy delicado. Estamos en un filo donde te puedes ir hacia una parte que puede ser positiva para el país, para la política exterior de México, pero también pues es un asunto que trae sus riesgos, como cualquier asunto trascendental en la vida política de México. Humberto. El empleo de los cascos azules que tienen las iniciales de la ONU ha sido, si no siempre, sí en un alto porcentaje, en beneficio de la política exterior de Estados Unidos. No hay que olvidar que la primera gran intervención de los cascos azules fue en Corea.
Fue en Corea, sí, para apoyar a la facción proestadounidense en contra del enemigo, de los del norte, los comunistas. En muchísimos casos de intervención de los cascos azules está ese interés de Washington. Yankee. Ese interés de los intereses de Washington. Washington defiende sus intereses y hace muy bien, y México debe defender los suyos. Y hasta ahora, si bien no estar en estas fuerzas internacionales le resta presencia en cierto sentido a México, el hecho de no estar también le ganó autoridad moral. Y le ganó autoridad moral a lo largo de varias décadas, oponiéndose al intervencionismo de un país en otro y defendiendo la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Parece que son conceptos anticuados, viejos, que ya habría que mandar al desván. Bueno, yo sigo creyendo que son válidos porque a México le tocó dormir junto a un elefante y cuando el elefante se mueve tantito nos puede aplastar. Entonces lo mejor es mantener una sana distancia de ese elefante y no poner a nuestras Fuerzas Armadas bajo el mando de militares estadounidenses, porque al final de cuentas eso es lo que va a pasar. Bueno, adelante. Yo creo que voy a diferir. México ha participado con observadores militares en operaciones de mantenimiento de la paz desde Balcanes, 47 Cachemira y El Salvador. Y 49 y 92, 93 en El Salvador. Después viene la Guerra Fría y en ese contexto me parece que se pueden encontrar algunas razones de por qué México a veces ha sido reticente a participar. Pero ahora la decisión, el anuncio del presidente en la Asamblea de reincorporarse a esa tarea de participar, a mí me parece que es adecuada. Es adecuada sobre todo si México quiere jugar el papel que quiere, no solamente en términos de asumirnos de como gatos de la gran potencia. No, porque son mantenimientos de la paz. Hombre, en términos por de favor. cooperación multilateral, son operaciones que no son, digamos, comandadas por Estados Unidos, sino parte, y esto me parece que es lo más importante, de una responsabilidad internacional. La paz se ha convertido en una responsabilidad internacional. Sí, como en Yugoslavia van a destruir países los cascos azules. Y ahí va México, no van a destruir países, van Por favor, a hacer hombre. operaciones de mantenimiento de la paz. Y en ese sentido me parece que si México quiere jugar el papel de actor internacional, que otros países de América Latina lo han incluso ha ido más rápido porque han dado estos pasos antes, como por ejemplo Brasil, tiene que asumir responsabilidades internacionales y una responsabilidad central es el mantenimiento de la paz a nivel internacional. Creo que además puede tener hasta efectos positivos y no se puede desvincular del tema que tratábamos en los primeros dos bloques del programa, que es la responsabilidad del ejército mexicano en la construcción de la paz interiormente. Si esto sirve para, digamos, modular la actuación y sobre todo intercambiar experiencias y ayudar a profesionalizar, a mejorar, a traer protocolos, capacitación de las Fuerzas Armadas, me parece que va a ser un beneficio colateral, pero nada despreciable. José Luis, tú planteaste el tema. A ver, yo creo, Humberto, que esta visión que planteas, la verdad, es una visión un tanto trasnochada. Constitucional. Trasnochada de la Constitucional. Guerra Fría. Ahí está en la Constitución, A ver, no lo estoy inventando. Me parece, ahí voy. Me parece que lo que se está planteando, para empezar, hay que decir, creo que la forma como lo planteó el presidente Peña, creo que fue exitosa porque evidentemente generó reflectores. Creo que ahí estaba parte del éxito de la gira, lo supieron vender muy bien. Pero más allá de eso, lo que hay que entender es qué es lo que están ofreciendo. ¿Qué están ofreciendo? Están ofreciendo ayuda humanitaria, están ofreciendo ayuda en asesoría, Operación técnica, operación por política, ahora, lo aclararon electoral. que por ahora. Construcción institucional. Y me parece que esa es parte de ir cambiando una cuestión fundamental en política exterior mexicana, que es que teníamos una política exterior muy convenenciera, es decir, queríamos todos los derechos y no queríamos ninguna de las obligaciones. Entonces, una de las obligaciones es, órale, éntrale con algo para poder, si quieres participar en el club de los que toman las decisiones, que fue otra de las propuestas que hizo el presidente, de modificar el Consejo de Seguridad Nacional, y obviamente pensando en que a México se le dé un espacio importante. Pero voy a lo que dices, tan no se afecta el principio de autodeterminación y el principio de no intervención, que por algo México forma parte de Naciones Unidas. Es decir, en el momento que tú formas parte de Naciones Unidas, participas en las decisiones colectivas que toman a favor o en contra de una nación que pues no se está comportando o que es atacada y demás. Es decir, el hecho de que tú tengas o no tengas soldados metidos ahí no habla de que no estás convalidando las decisiones de Naciones Unidas y
el principio constitucional que está en el 89, que son las facultades del presidente, evidentemente parten del supuesto que México es parte del gobierno de la ONU, es miembro permanente, es decir, participa en las decisiones. Eso lo estamos viendo y por supuesto que si hay una decisión con un país que no se está comportando como ha sucedido, pues México también es parte de esa decisión. No entiendo dónde está la decisión de México y que muchas veces y durante muchos años la política exterior mexicana jugó con esa ambivalencia que es errónea. No, fue muy conveniente para preservar la soberanía. Ahora vamos a uncirnos al tren de ya saben quién. Lo que pasa que también ya cambió mucho el mundo, la correlación de fuerzas. Ahora hay que ser esclavos, ¿no? No, perdón. Hombre, por favor. Hoy la hegemonía de Estados Unidos está muy en veremos frente a las potencias asiáticas y frente a la transformación que ha tenido Europa en los últimos años. O sea, antiguamente en la Guerra Fría, Estados Unidos encabezaba el principal bloque opositor al mundo socialista, al mundo comunista. Hoy la correlación de fuerzas yo la veo mucho más difuminada, como mucho más fragmentada, y no podemos decir que por entrar a Naciones Unidas nos vamos a volver lacayos de Estados Unidos. En todo caso, hay muchas misiones en otras partes del mundo no necesariamente enfocadas a los intereses estadounidenses. Ahora, sí hay que tomar en cuenta que Estados Unidos pues tiene una gran influencia y un gran manejo de un organismo que para mí ha quedado en la obsolescencia, como también es Naciones Unidas. Entonces, ¿para qué nos eso es lo que no me queda la menor duda. Son dos discusiones, ¿no? Y ahí valdría la pena subrayarlo. Yo estoy un poco coincido con José Luis. A ver, las operaciones de mantenimiento de la paz en todos los casos tienen que provenir de una autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, en el cual México participa y ha estado incluso como miembro integrante del Consejo. Bueno, entonces, hasta lo ha presidido. Lo ha presidido. Sí, entonces, estar en un organismo de esa naturaleza, y ahí coincido, te lleva a adquirir una serie de derechos y obligaciones. Una segunda discusión sería, el Consejo de Seguridad no es autónomo y es un instrumento, un espacio manejado por Estados Unidos. Entonces, habría que evaluar si te quedas o no te quedas. Pero si estás ahí, hay una serie de obligaciones y hay una serie de derechos y tienes que ser responsable. Pero como funciona, hay poder de veto de los 5 miembros permanentes. Claro. Es decir, cualquier misión de Naciones Unidas se organiza con el consenso de todos, de esos 5 países, ¿no? Pero o por fuera, como estamos viendo, por ejemplo, con el caso del Estado Islámico. Que dices, eso es mentira, ¿eh? A ver, eso es mentira. Pero Estados Unidos no paga sus cuotas a la UNESCO, por poner un ejemplo, desde hace años, muchos años. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con la política de la UNESCO. Pero México sí tiene que entrarle a todo lo que mande Estados Unidos. Oye, Humberto, favor, pero a ver, yo ahí te preguntaría, ¿tú crees realmente que Francia o Rusia son países que se prestan a los intereses de Estados Unidos? ¿Lo he dicho yo? ¿En algún momento lo dije aquí? No, pero es que son los miembros permanentes, son 2 miembros permanentes. Sí, los que tienen capacidad de veto, tienen capacidad de veto. Es decir, si en tu teoría todo mundo jugaría al son de los norteamericanos. Desde el principio dije que la mayoría de las intervenciones de los cascos azules han sido en favor de la política de Estados Unidos. Y México no tiene por qué ir en el furgón de cola de esa política. Así de sencillo. Bueno, Martín, yo creo que híjole, volvemos a lo mismo, es un terreno pantanoso, no nos queda la menor duda. El asunto es, coincido en cuanto a... ¿Conviene o no conviene? Es lo que te digo, bueno, pues es que depende como lo veamos. Sí. Si hay que estar en donde están los grandes discutiendo y tomando las decisiones de las atribuciones que tiene Naciones Unidas, bueno, pues no me queda la menor duda que hay que estar. Pero si eso te va a condicionar el ser lacayo de una potencia, que tampoco lo creo a pie juntillas, Humberto, en cuanto a que necesariamente así tiene que ser. Mis generales van a mandar a los Estados Unidos. Pero tampoco es tan tajante, hombre, tampoco es tan radical como creo que lo estás planteando. Pero finalmente tiene sus pros y sus contras. Me queda claro que si vas a entrar a un club donde la gente lleva un nivel de vida determinado, pues vas a tener que acoplarte a ese nivel de vida. Y si no tienes, pues vas a pasar a hacer el ridículo. Pero por otro lado, te da la posibilidad de tener una gran presencia a nivel internacional sin necesidad tampoco de dar esa imagen de que somos lacayos
ciudadanos de Estados Unidos. Para responder la pregunta. ¿Nos conviene o no nos conviene? Un dato solamente. Digo, es una decisión tomada. Además, Es un anuncio. No, hecho yo por el quiero Ejecutivo. ver que se concrete. Vamos a ver. Pero hay vamos un a ver. factor que yo creo que lo pongo sobre la mesa y es esto lo intentó impulsar desde el gobierno de Fox. Y en aquella época se armó una discusión, un debate, como si se estuviera tocando un tabú y finalmente el asunto no prosperó y se cayó. Esta vez hemos visto, hasta donde yo logro ver, una discusión bastante acotada. Sí, no y hubo debate. La polémica, Ya apenas o el empieza, rechazo, hombre. o Ya las tomaron la críticas decisión. han sido bastante, Bueno, con digamos, el- localizados. La salvedad del Senado. La salvedad del Senado es lo que iba a decir. El Senado, a través de Miguel Barbosa, dijo que estas operaciones tendrían que ser autorizadas por el Senado. No sé. Pero es un asunto de procedimiento, ¿no? sí. O sea, lo que está diciendo es tómenos en cuenta. Exacto. No lo rechazan. Y el presidente no suscribió Bueno, Miguel nada, Barbosa no tiene que simplemente rechazar nada que diga el gobierno. Hizo un anuncio, una propuesta. Pero, a ver, déjame decir una cosa, para salir un poquito de la discusión militarizada. Pero, Yo- a ver, ¿tú no crees que sea una decisión tomada? A ver, yo creo que es una decisión yo creo del que es un Ejecutivo anuncio. que tiene que Es someter un anuncio, no una evidentemente decisión tomada. que ni tiene que definitiva. someter evidentemente al poder que le corresponde, que es el poder legislativo y a través del Senado. Pero, a ver, a mí lo que me parece importante es que esto que dice Pepe, finalmente lo que está haciendo Peña Nieto es suscribir la frase de Calderón y creo que también de Fox de más México en el mundo y más mundo en México. Es decir, si queremos dar ese salto a la internacionalidad en las decisiones, pues evidentemente te corresponde pues a participar Tomar más, las ¿no? responsabilidades Y- que conducentes. y déjenme decirles una cosa, consecuentes. México ha participado ya, digamos, más allá de la organización de la ONU, por ejemplo, en asesoría electoral. México es un referente en asesoría electoral Pero y es van diferente. y mandaban... Es otra cosa, hombre. no, bueno, pero es parte de lo que están ofreciendo, es un paquete que están ofreciendo para decir, bueno, hay elecciones en países que verdaderamente tienen problemas de desarrollo democrático, pues México aporta eso que sabe hacer bien y creo que como eso en materia médica, creo que también podemos aportar muchas cosas. También podemos matar bien. No, ¿Eso es lo que a ver, quieres decir? No, a ver, Humberto, es que lee por favor No, los no es periódicos. para matar, a lo mejor, Humberto, no es para matar, Los no es para periódicos matar. dicen que Si eso dejó no. 100,000 muertos Calderón, Me a lo quedo, mejor con sí es tu, cierto, me ¿eh? quedo con tu por ahora. Por ahora son labores de mantenimiento de la paz, no es ir a combatir. Exacto, es Sí, que no es un combate. Por ahora. Por eso te dije, por ahora, pues entonces ya veremos después. A ver, vamos cerrando porque ya se nos termina el tiempo, Martín. Bueno, yo creo que sí, tiene que haber más debate. Yo siento que el debate ha estado muy acotado y seguramente van a salir nuevamente las voces que escuchamos hace 18 años cuando se empezó a debatir este tema de los cascos azules. Finalmente, repito lo que ya dije hace un rato, tiene sus pros, tiene sus contras. Habrá que sopesar qué papel va a jugar el Congreso a la hora de realmente aprobar o rechazar el que México forme parte de esta fuerza internacional de paz. Yo le veo soles y le veo sombras. ¿Van a aparecer las críticas o no? Porque otra posibilidad es que Yo digo que sí, ¿eh? la sociedad mexicana Yo digo que haya apenas está evolucionado empezando. y muchos de esos tabúes Tendrán que ya no salir. tengan resonancia Bueno, ni aquí tengan hay esa posturas importancia. diferentes. Son Tendrán que principios, no salir. tabúes. Para cerrar, Humberto. Tendrán que salir. Nunca estuvo más alto el prestigio de México, el prestigio internacional, que cuando se marginó de todas esas operaciones militares de un país contra otro o de varios países contra uno. En el contexto de la Nunca Guerra brilló Fría. más el prestigio de México. Recuérdenlo nada más. Y económicamente Para cerrar. se nos cerraron todas las puertas, Humberto. Yo, además, Entonces hay que prostituirnos. solo resaltaría Por favor. que creo que esto que sucede hay que reconocer solo al subsecretario Gómez Robledo, porque fue una gran apuesta internacional que está haciendo México. Pepe, para irnos. A mí me parece que es adecuado y que además es necesario que si queremos tener el papel que pretendemos en el mundo, asumamos las responsabilidades que implica. Pues muy bien, llegamos así al final de esta edición de Círculo de Ideas. Muchas gracias a nuestros panelistas y sobre todo gracias a ustedes en casa por haber seguido esta transmisión. Nos vemos el próximo domingo en punto de las 9 de la noche aquí por Excelsior Televisión. Esto ha sido Círculo de Ideas. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta entonces. Deberíamos
englobar, Es una cuestión legal. hablar con la reforma, que cada partido del interior Tiene que ver con sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social, que la productividad ha sido empieza a restar su seriedad. El problema del crédito